Buenos días, soy Rosángel Luyo. Mi grupo está conformado por Ángel García, Susana Bolívar, Alexibet Canelón y Rosnel Medina. Para dar comienzo a nuestra exposición vamos a estar hablando acerca de las competencias lingüísticas, lo cual se refiere al conocimiento de determinadas reglas fijas en una lengua. Y también de la competencia comunicativa, la cual incluye la habilidad o la destreza para utilizar ese conocimiento a través del idioma por medio de la comunicación. De esta manera decimos que la competencia se refiere al conocimiento y la habilidad respectivamente. Los seres humanos adquieren el primer idioma de manera intuitiva y de este proceso reciben y procesan la información lingüística. Aquí es relevante la corrección gramatical, así como el saber adaptarse a las distintas situaciones e interlocutores. Luego desarrollamos la habilidad para participar en la vida social y así se nos permite expresar una variedad de palabras de manera apropiada para la situación. También nos referimos a cómo es cada interlocutor y las relaciones que hay entre ellos. Hay diferencias importantes y marcadas entre las competencias lingüísticas y comunicativas, donde principalmente tenemos al carácter dinámico de la segunda frente al carácter estático de la primera. Puesto que la competencia lingüística es innata, esta tiene una base biológica que se refiere a ser estática, tiene un carácter absoluto y no implica comparación entre ellas. La competencia comunicativa es un concepto dinámico, el cual depende de la negociación del significado entre dos o más personas, que a su vez comparten hasta cierto punto el mismo sistema simbólico. Quiere decir, por lo tanto, que la competencia lingüística es muy diferente a la competencia comunicativa, puesto que una requiere de la práctica para poder ser ejercida dentro de la sociedad. Feliz día, mi nombre es Ángel García y voy a compartirles un tópico muy interesante que se relaciona con el plano lingüístico y cultural del lenguaje. Podemos entender la biolingüística como el estudio del lenguaje natural desde una perspectiva biológica. Se trata de un campo altamente interdisciplinario, dado que engloba tanto a la lingüística como a la biología, la neurociencia, la psicolingüística, la matemática y otras. Se ha criticado este enfoque aludiendo que sus vagas metáforas intentan relacionar fenómenos lingüísticos y fenómenos biológicos, sin intentar dar una explicación verdadera acerca del lenguaje ni de su biología. Sin embargo, esta búsqueda de similitud entre ambos campos está fundamentada. Se ha comprobado, por ejemplo, que el lenguaje posee las propiedades de otros sistemas biológicos, como el número de nodos en una estructura sintáctica, la ramificación binaria y la formación de fases en derivación que responden al número áureo. Esto nos indica que el lenguaje se encuentra regido por principios semejantes a los de otros sistemas naturales. Ahora bien, hablemos del lenguaje desde un plano más cultural o desde el plano cultural. No cabe lugar a dudas que el lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo. Un ejemplo de esto es que en cada uno de los idiomas del mundo no solo basta con saber expresar gramaticalmente o lingüísticamente una determinada oración, sino que debemos tener en cuenta a la hora de expresarla otros aspectos tales como el estatus de la persona que está interviniendo en el proceso de comunicación, el propósito de esa conversación en sí misma. Esto es el resultado que deseamos obtener del proceso comunicativo, las diferentes convenciones sociales, el papel de cada uno de los participantes en el proceso comunicativo. Todo esto podríamos resumirlo como el contexto en sí donde se desarrolla un determinado proceso comunicativo. Como hablantes de la lengua castellana debemos de estudiar y de prestar vital importancia a cuáles son aquellos elementos y aquellas estructuras que se encargan de definir nuestro lenguaje y la manera en cómo ésta se emplea de manera correcta. Por ejemplo, tenemos en primera instancia el nivel fonológico, el cual define la manera concreta en cómo se deben de pronunciar las palabras y la acentuación u entonación que éstas pueden tener al momento de hablar o de comunicarse con otra persona. Luego presentamos el nivel morfológico, en el que estudiamos muy atentamente la manera en que las palabras derivan de una unidad básica y cómo la presencia de una determinada raíz puede dar origen o paso a que otra palabra se origine. Se encarga de delimitar principalmente. Si por ejemplo unimos la palabra rápida
y mente comprendemos que significa rápidamente. Son dos palabras que dan paso a otra con un significado totalmente distinto. Para proseguir, podemos mencionar el nivel léxico, el cual se encarga de estudiar las palabras que son originarias de un país o en un lugar determinado en el que son empleados y de delimitar su significado. Si, por ejemplo, una palabra de dicho país que es típica de allí, por ejemplo, como en Venezuela empleamos la palabra vaina. El nivel léxico va a encargar de definir el significado que tiene vaina en una oración o los diversos momentos en el que se puede usar según su contexto. En cambio, tenemos el nivel sintáctico, que se encarga de poner aquellas normas, de delimitar las leyes o las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de formar una oración lógica. Estamos todos conscientes de que una oración, para tener sentido, debe poseer un verbo, debe poseer un sujeto y un componente. También están los predicados y otras, pero esa es la manera de lograr una estructura básica. Y eso lo establece el nivel sintáctico del lenguaje. Hola, yo soy Alexibet Canelón y junto a mí van a conocer qué son las competencias textuales. La competencia textual se trata de la capacidad que tienen los hablantes de una lengua para reconocer las clases de textos empleadas en su entorno. Asimismo, el modo como se deben interpretar y la función social que tienen. En este sentido, esa capacidad se basa en cómo una persona puede pronunciar enunciados en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles. Estos niveles pueden ser vocabulario, formación de palabras y oraciones y pronunciación y semántica. Se puede considerar la competencia textual en términos de la comprensión y producción de textos. La primera abarca la capacidad de reconocer los tipos textuales en cuanto a su estructura global, identificar temas e ideas centrales que integran la estructura semántica del texto, categorías léxicas, etc. Y así, para finalizar, la competencia supone usar los distintos géneros en diversas instancias de comunicación, considerando participantes, finalidades y propósitos que lo requieran. Muchas gracias. Ser político y novelista sin duda es una extraña combinación, pero este era el caso de Rómulo Gallegos. Yo soy Susana Bolívar, hoy te voy a enseñar la trayectoria de este ilustre escritor venezolano. Aunque fue estudiante de la Universidad Central de Venezuela, este no llegó a culminar sus estudios, pero sí alcanzó varios cargos políticos de alto rango como ministro de Educación, entre diferentes periodos de presidente. Sin embargo, a todos terminó renunciando debido a sus altas políticas morales. Incluso llegó a ser presidente de la República por un año, pero fue derrocado por una junta militar y exiliado al país de México y Cuba. Sus inicios de escritura se empezaron en 1913 con una colección de relatos llamado El Aventurero. Además, también publicó otra obra en 1920 que luego reeditaría llamándola El Solar. La obra que le dio el Premio Nacional a la Literatura es El Último Patriota, aunque esta no es considerada su obra más famosa, sino que es el caso de Doña Bárbara, una obra que trata sobre la llanura venezolana. Esta fue un boom en Latinoamérica ya que no tiene ningún tipo de influencia europea, a pesar de que incluso llegó allá y muchas personas la aceptaron. Trataba sobre temas que nadie jamás había hablado, como se mencionó anteriormente, que era la llanurería, lo que pasaba en Venezuela, personajes icónicos y característicos de la región, que se podría identificar cualquier persona perteneciente a lo hispanohablante. Esta epopeya autóctona trata de icónicos personajes. Es el caso de Santos Luzardo, quien intenta volver al llano luego de vivir casi toda su vida en la ciudad por unas propiedades familiares. El joven impetuoso sin duda se ve con muchos retos, ya que su vecina, Doña Bárbara, una mujer acostumbrada a estar en el llano, quiere quitarle las propiedades que son dueñas de su familia. Así que este no solo debe enfrentarse a la naturaleza y todas las adversidades que presenta el llano, sino también a esta mujer bastante, digamos, especial. Aunque esta termina perdiendo y él se termina casando con su prima Marisela y obteniendo todas las propiedades de su familia, ya que el bien siempre triunfa por encima del mal.
La finalidad de esta obra tan impactante era recordarle al venezolano que tenía que enorgullecerse de sus raíces, que no solo era la influencia europea, sino que también nosotros como sociedad teníamos una gran importancia. Rómulo Gallegos deseaba que el venezolano se enorgulleciera de lo que es, de lo que tenía para ofrecer y no solo quisiera copiar otras costumbres. Muchas gracias por ver nuestra exposición.